Mipiso.com patrocina este programa. What do you expect to get here in this laboratory? Very productive day meeting with key people and asking all the questions we know need to be asked. Please say again. Please say again. We're looking forward to meeting with all the key people here and asking. Estamos viendo las imágenes del día. Han ocurrido en Wuhan, a las puertas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en esta región de China, en Hubei, donde surgió el coronavirus a finales de 2019. Un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud investiga desde hace unos días y tras 14 días de cuarentena los orígenes de la pandemia en esta ciudad. Visitarán el mercado húmedo, donde se originó todo, los hospitales, laboratorios y demás lugares que puedan darnos una pista de dónde ha podido salir el SARS-CoV-2. No sabemos si nos vamos a encontrar un murciélago de la familia de la que se ha escapado, algún gato encerrado o vaya usted a saber qué, porque la Organización Mundial de la Salud tampoco goza precisamente de buena salud, o al menos está en el punto de mira. ¿De quién nos podemos fiar? De nosotros, de Vaya Noche, en el que un equipo de profesionales movemos cielo y tierra para mantenerles informados en las circunstancias en las que estamos. Laredo y Colindres siguen confinadas, estamos teniendo muchos problemas, evidentemente, para poder traer a los invitados y poder estar en la actualidad, pero hacemos lo que podemos para tenerles informados sobre todos los temas, no solo COVID, sino pues, temas de sanitarios, pero también políticos y un montón de cosas más. En el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ver imágenes de los controles policiales, vamos a hablar con vecinos que han pasado o tienen relación con la pandemia. Vamos a hablar también con el sector sanitario, que nos va a hablar de las vacunas. Y bueno, al otro lado de la línea nos espera ahora mismo Miguel Pita, que es un profesor e investigador de genética, que nos va a hablar sobre la genética del virus y cómo puede llegar un virus de la nada a la pandemia en la que estamos ahora mismo. Hablemos con él, lo vamos a hacer después de la publicidad. Vamos a hablar de COVID y vamos a hablar de virus. Para ello tenemos con nosotros a Miguel Pita, que es investigador y profesor de genética. Ha escrito un libro que se llama Un día en la vida de un virus y conoce muy bien cómo hemos llegado hasta aquí, desde el propio ADN hasta la actualidad de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Quizá la introducción me lía un poquito, pero la verdad es que es un mundo increíble todo lo que tiene que ver con los virus y con algo que todos desconocíamos antes de esta pandemia. Sí, la verdad es que el mundo de los virus es un mundo fascinante. Es una pena que lo hayamos tenido que conocer de esta manera. Probablemente de otra manera no habría generado un interés tan transversal, evidentemente. Y lo que sí que nos llama la atención es que no solo es un mundo fascinante desde el punto de vista biológico, que es sorprendente, que es importante, sino que tenemos que darnos cuenta de que nos incumbe, nos importa. Probablemente ese es el gran descubrimiento o la gran revelación que gran parte de nosotros no teníamos presente. ¿Cómo llega un virus nuevo a montar la que ha montado este virus? Bueno, se tienen que dar una serie de casualidades, por eso no pasa con tanta frecuencia, pero a la vez hay que tener en cuenta que ha ocurrido antes y que volverá a ocurrir. Y de hecho, entre las casualidades que se tienen que dar, hay algunas que ocurren con más probabilidad que otras y ahora es un mal momento. Visto desde nuestra perspectiva, es un mal momento porque favorece a la aparición de
de pandemias, aunque sean sucesos accidentales. ¿Cómo ocurre? Pues tiene que ocurrir que por azar, a partir de un virus preexistente, se den una serie de cambios, las famosas mutaciones que ya estamos escuchando, y que una de esas mutaciones al virus preexistente le permita invadir una nueva especie, que en este caso es la nuestra. Ese sería el recorrido fundamental de un virus. Dos casualidades: uno, que surja el nuevo virus a partir de uno preexistente, y segundo, que llegue hasta una especie a la cual puede infectar. En este caso la nuestra, pero pasa permanentemente de la misma manera con otras especies. Muta e invade una nueva especie distinta. Cuando dices que es un mal momento, supongo que te refieres al momento globalizado en el que vivimos y en el que la gente tiene un grado de movilidad tan grande que es imposible pararlo si traspasa las fronteras. Claro. Si decimos que hacen falta dos casualidades, una que muta y otra que salte a nuestra especie, la segunda de las casualidades, la especie humana se lo pone fácil a los virus. Las mutaciones pasan en virus de plantas, en virus que están, da igual en qué especie, en primates, cualquier animal que pensemos, planta, hongo, bacteria, ahí hay virus. Entonces, ellos mutan dentro de su vida natural dentro de esa especie, igual que ahora el coronavirus va poco a poco mutando en su infección en nuestra especie. Pero claro, el segundo elemento, que es que tenga cerca una especie nueva a la que ese mutante antes no podía infectar y ahora sí puede infectar, en el caso de los humanos es más probable, porque estamos por todas partes, en grandes cantidades, acercándonos a especies nuevas. Es decir, imaginemos que el coronavirus ha surgido, aunque todavía no sabemos exactamente dónde, pero da igual. Es decir, si viene directamente de un murciélago que esté, seguimos especulando, en China, pues un primate de Sudamérica nunca va a conocer a un murciélago chino. Un primate de la especie humana va a conocer a un murciélago chino sí o sí. Seguro, claro. Y a una especie de cualquier lugar, porque estamos poblando todo el planeta masivamente y aún más acercándonos a esas especies potencialmente contagiosas o quizás, origen. Si eso es efectivamente un mal momento, quizá un buen momento es el hecho de que haya llegado un momento en el que estábamos ya probando cierto tipo de vacuna o cierto tipo de medicamento que utiliza precisamente técnicas de modificación de ADN y de ARN en el caso de este virus, que a lo mejor hace 5 años no tendríamos tan preparadas como para que la vacuna hubiera llegado tan rápido, ¿no? Efectivamente, es una observación muy certera. Para ciertas cosas ha sido un mal momento y lo sigue siendo. Para otras, bueno, hemos tenido la suerte de que dentro de la gravedad, en poco tiempo se ha producido una vacuna gracias al trabajo previo, que como tú dices, hace 2 décadas no habríamos podido hacer vacunas de ARN como las primeras que han surgido. Sí sabíamos hace 2 décadas hacer vacunas tradicionales, de método clásico, sin entrar en detalles como se están produciendo otras. Así que en ese sentido, bueno, ese ha sido un buen momento. También es verdad que el tipo de virus que es un virus que se presta a hacer vacunas contra él, lo cual no pasa en todos los virus. Otros tienen una dinámica que lo hace mucho más compleja. En ese sentido, bueno, hemos tenido suerte. Y dentro de que es un virus muy agresivo para cierto perfil fisiológico, para personas de ciertas características, no lo es para todo el mundo, con lo cual, aunque estamos teniendo un problema muy grave, mucha gente muriendo, mucha gente enferma, no está agrediendo como podría estar agrediendo otro virus. No me atrevo a decir que eso sea una suerte, porque no lo es, porque tenemos cientos de millones de infectados y millones de muertos, lo cual es una desgracia tremenda, pero sí es verdad que la situación podía ser aún peor si estuviésemos en otras circunstancias, como tú decías, de conocimiento científico, y si el virus fuese de otras características. Pues como la viruela o alguno de esos que sí que tenían un ratio de mortalidad mucho más grande, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad que creo que he leído que en algún sitio tú también decías que los virus, al final, como tú eres genetista y al final digamos que muta de manera pues menos a lo mejor que otros virus que como hemos dicho antes, las vacunas no se prestaba tanto porque mutan bastante más, pero mutando al final todos los virus tienden a buscar una versión de sí mismo menos mortal, ¿no? Para poder estandarizarse. Es una dinámica que se tiende a observar a largo plazo. El virus va mutando y al final, en algún momento, a largo plazo, se van imponiendo, se van seleccionando, obviamente sin ninguna intención, y por eso
ocurre oscilando y pasa por distintas fases, por un proceso de selección, se van quedando las variantes que conviven mejor con su hospedador. Pero si conviven mal con el hospedador, ni ellas mismas sobreviven. Esto es casi claro, si nos mata muy rápido, es muy difícil que podamos contagiar a nadie. Efectivamente, si es muy letal, pues se propaga poco. Entonces tienden a ser menos agresivos con el paso del tiempo. La prueba la tenemos, por ejemplo, en la dinámica que hemos visto con la gripe. Sin menospreciar la agresividad de la gripe, que sigue siendo una enfermedad peligrosa, es una enfermedad que llegó a nuestra especie a través de un virus hace una década, un siglo. Un siglo, sí. Y en estos 102 años concretamente se ha ido modificando hasta ser pues una compañía crónica. Pero cuando inició la pandemia fue muchísimo más agresivo que en las etapas sucesivas. Empezó con una pandemia que tuvo una mortalidad altísima de decenas de millones y ahora sigue causando una mortalidad, a veces incluso anualmente cercana a los millones, puede llegar incluso a un par de millones, que es mucho, pero claro, sí podemos observar que en ese periodo de un siglo ha ido perdiendo virulencia y gracias a eso manteniéndose. Pero es pronto para saber si, porque aún las variantes que van saliendo, digamos que son más contagiosas y no necesariamente más mortales, porque yo no creo que sean más mortales, pero en cualquier caso todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para que empiecen a ser esas variantes menos agresivas. No, yo creo que no lo sabemos porque no tenemos la posibilidad de rastrear a esa velocidad la pandemia. Pero evidentemente lo que parece es que estas nuevas cepas son igual de agresivas, pero más contagiosas. Sí son muy mortales porque tenemos un problema de saturación, es decir, nos generan muchos casos y eso permite que no se atienda a todo el mundo, no tenemos medicamentos, la vacuna todavía no es ubicua, entonces no estamos viendo todavía una dinámica más de convivencia entre el hospedador y el virus como se supone que ocurrirá en unas décadas, quizá, o en unos lustros, o quizá en menos tiempo, porque va muy rápido ahora la pandemia, va más rápido de lo que iban antiguamente porque somos más. Pero yo creo que sin datos todavía no estamos viviendo un periodo de convivencia con el virus, estamos desgraciadamente en plena pandemia, en pleno furor de la batalla. Eso llegará. Bueno, para terminar, sí quería comentar el libro. Supongo que de todo esto hablas en un día en la vida de un virus, ¿no? Sí, el libro está escrito con una finalidad, por supuesto, de explicar en un tono muy sencillo todo lo que rodea una situación como esta, desde cómo surgen los virus, cómo se contagian, qué hacen dentro de nuestro cuerpo y cómo pueden llegar a generar una pandemia e incluso cómo se puede terminar o cómo terminan las pandemias. Entonces es un recorrido cronológico, breve, e intentando hacerlo de una forma sencilla y accesible, pensando pues eso en mis amigos más que en otros colegas científicos. Eso está muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Esperemos tenerte otro día con nosotros y ha sido una charla muy interesante. Gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Luis. Encantado cuando queráis. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida. Pues estamos de vuelta, seguimos hablando de COVID. Hemos hablado muchas veces en este programa del cuidado que merecen los sanitarios en todo el país y concretamente en Cantabria. Hoy hemos visto que el sindicato CSIF ha convocado una concentración a las 12 en los hospitales de Sierra Llana, en Torrelavega y en Laredo, en protesta por el trato discriminatorio que alegan reciben con respecto a la vacuna y concretamente con la segunda dosis de la vacuna, que por falta de dosis pues se ha decidido hacer un reparto que como poco es cuestionable y cuestionado. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Marga Ferreras, que es traumatóloga del Hospital de Sierra Llana. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues esto es lo que habéis hecho esta mañana. ¿Y qué es lo que estáis diciendo? Bueno, pues era manifestar y que se visualizara el rechazo y la indignación del personal de Sierra Llana y de Laredo al trato discriminatorio al que nos ha sometido el Servicio Cántabro de Salud y las gerencias correspondientes debido a que se nos ha paralizado durante esta semana
la vacunación que estaba prevista realizar entre los profesionales de ambos hospitales. Se nos comunica el viernes pasado, y entonces, bueno, por falta de stock suficiente de dosis de vacuna. Pero nuestra sorpresa e indignación es que el personal del Hospital Valdecilla y el personal del hospital, de los centros de salud, de la atención primaria, sí están recibiendo las dosis de vacuna que les corresponden. Entonces, no tenemos una explicación ni razonable ni razonada por parte de la Consejería ni del Servicio Cántabro de Salud de por qué este trato diferenciador de manera arbitraria y dándose el caso de que profesionales que están en primera línea de actuación frente a los pacientes COVID no están vacunados o incluso no han recibido ni la primera dosis, pero ni siquiera han completado la vacunación, mientras que hay otro tipo de personas del ámbito extrasanitario que sí ya están vacunados correctamente. Se trata de un tema de prioridades, porque es verdad que hemos visto hasta la saciedad a Miguel Ángel Revilla anunciar en la televisión que los sanitarios estaban todos vacunados en la época de la primera dosis, y alguna vez hemos tenido algún conductor, por ejemplo, de ambulancia, que decía que no era así, y ahora con la segunda dosis también. ¿Qué es lo que está pasando? Porque realmente escuchas esto y no te lo imaginas con lo que dicen ellos en la televisión. Pues realmente todo parte de haber hecho un plan de vacunación que ha saltado por los aires desde la primera semana de enero. Y esto, lo que estamos viviendo hoy, es consecuencia de las decisiones que se tomaron y el cambio de actitud y de criterio al principio de iniciar la vacunación. Es decir, que se empieza a vacunar masivamente en el ámbito sanitario a todo el personal sin discriminar ni priorizar, saltándose el protocolo que se firmó y que existe a nivel nacional de ir priorizando por distintos estamentos, e incluso dentro del personal sanitario hay una priorización, hay especialidades o profesionales trabajando en servicios más sensibles y más en contacto directo con el paciente COVID que otros. Y eso en enero, en la primera semana de enero, salta por los aires, puesto que la Consejería lo que pretende y el Servicio Cántabro es vacunar masivamente. A todo el mundo que ve y que encuentra en el hospital se le vacuna. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, pero sin preguntarle sin seguir un criterio realmente de priorización. Y entonces, claro, se hace porque hay que dar cifras, hay que decir, hay que salir a la prensa diciendo... Menos mal que no pasó algún alcalde por ahí, porque he visto lo que está pasando. Exactamente, de todo habrá. Y entonces se vacuna, pues eso, a todo el mundo que forma parte de lencería, de cocina, que no está bien mal que se les vacune, pero hay que seguir un criterio, siempre hay que cumplir un criterio, porque es fundamental para que luego tú puedas organizar una vacunación que va a ser masiva, y que hay que controlar y reglar. Entonces se produce eso y a todos se nos asegura cuando nos ponemos esa primera dosis, que vamos a tener y salimos ya con la cita para los 21 días para ponernos la segunda dosis. Y en aquel entonces se pensaba que la distribución de la vacuna iba a ir pues de una manera regular y que no iba a haber ningún problema de abastecimiento. Pero hete aquí que ya a mediados de enero se empieza a recibir información de que los laboratorios no van a hacer, no van a seguir sirviendo esa cantidad de vacunas la misma que cantidad tenían prevista. Y en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con los gerentes de Servicio Cántabro y de mi hospital en concreto, y aquí en Laredo lo mismo, advirtiendo de que si eso va a ocurrir así, habría que reservar las vacunas del número de gente que ya se ha vacunado, para tener como mínimo eso asegurado, claro, y completar la vacunación, como dice la ficha técnica, en 21 días. Pero se supone que además paraban porque tenían suficientes dosis como para vacunar a esa gente. Exactamente. Y lejos de seguir el Salud Pública, tira para adelante y sigue vacunando a todos los que puede, que me parece muy bien. Incluso hemos escuchado que van a vacunar también a los presos del Dueso. Sí, eso sí que quería hacer hincapié en ello, porque tenemos conocimiento
de que entre mañana y pasado se va a vacunar al personal del Dueso, a todos los... Yo supongo que eso tendrá algún tipo de explicación, pero yo desde pero luego no se la encuentro. No, nosotros tampoco. Porque los sanitarios deberían estar siempre, y sobre todo los de primera línea, por delante de ningún otro colectivo más allá de los mayores, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso, a partir de esa fecha ya no tienen el stock y claro, nos encontramos con que hace una semana ya ellos son conocedores de que no van a podernos vacunar en tiempo y forma el día 1, 2, 3 y 4. Hace una semana ya. Sí, el miércoles, jueves, ellos ya, a nosotros nos lo comunican el jueves, porque somos partícipes de la no vacunación, claro. Efectivamente. Pero luego, encima de eso, hacen todavía un paso más, la discriminación, sin ningún tipo de explicación, entre el Hospital Valdecilla, los centros de salud, ese personal que ha mantenido su vacunación en el tiempo y el cronograma establecido, pero Sierra Llana y Laredo no. El personal de Sierra Llana y de Laredo no. Con el consiguiente desánimo y sensación de maltrato que tienen los profesionales, ambos centros, porque parece personal de segunda, prescindibles, como, bueno, estáis ahí, ya os tocará, y sin ningún criterio, porque en una semana se había podido reorganizar la vacunación y con lo que disponían, que ya yo no estoy de acuerdo en que se haya llegado a esta situación extrema de no tener, pero si llegas, con lo que tienes, distribúyelo de manera, con un criterio de priorización, entre los profesionales de todos los ámbitos del sistema cántabro de salud, porque eso te da una credibilidad y una objetividad de he hecho esto buscando con lo que tengo vacunar a los más sensibles o más expuestos al COVID, porque esto, el hecho, la trascendencia que tiene, además del enfado y el desánimo de los profesionales sanitarios. Sí, de hecho estamos viendo las imágenes de la concentración de esta mañana. Sí, esto es en las puertas del Hospital de Laredo, concretamente. Sí, sí, sí. Y también en Sierra Llana ha ocurrido, ¿no? Y bueno, y en Sierra Llana también ha habido además una participación muy importante. Sí, hay tantos sanitarios afectados. Yo cada vez que hablo con un sanitario siempre pienso lo mismo, en el aplauso de marzo, pero luego se les deja un poco al pie de los caballos, ¿no? Sobre todo eso, ves estas decisiones que se toman un tanto arbitrarias y sin una explicación y sin una lógica, te vienes un poco abajo. Los profesionales llevamos casi un año con la pandemia, trabajando en unas condiciones de trabajo duras, enfrentándonos a algo nuevo, es nuevo para todos, para la sociedad, para los políticos y también para nosotros. Entonces, pero trabajas en unas condiciones de estrés añadido a lo que trae nuestra profesión. Algo que da estrés y que da miedo. Y que da miedo, y la incertidumbre. Por ejemplo, ahora no tenemos garantías que el día 8, porque así se me ha transmitido a mí, por mucho que digan, no me han garantizado o no nos han garantizado que el día 8 vamos a tener las dosis de vacunas necesarias para vacunar a la gente que nos hemos quedado esta semana rezagados. Y entonces entraríamos en más de 28 días. Claro. Con las incógnitas y la incertidumbre que dicen los propios profesionales. Bueno, ¿esto qué pasa? Leíamos hoy que el Servicio de Cantabria de Salud garantizaba a los profesionales recibir las segundas dosis en un periodo de 21 a 28, pero ya a partir del día 8 ya pasa también ese plazo. No, efectivamente, ya se pasa eso. Y 21 días ya no nos las ponen, porque ya han pasado, ni 22 ni 23. Ya estamos en ese rango. Entonces, bueno, es un toque de atención por algo que se ha empezado a hacer mal y que en vez de enmendarlo o ser honesto y de explicarlo, no ha sido así, y luego la priorización de que en una prisión se vacune antes que a los profesionales sanitarios nos parece inconcebible. Sí, de una irresponsabilidad, y que además el hecho de que nosotros no nos vacunemos regladamente y como debe de ser, también supone un peligro para los pacientes que tratamos. Es un añadido a una inseguridad clínica también a los pacientes, porque si pudiéramos estar vacunados, nosotros también somos transmisores de la enfermedad, como cualquier ser humano. Entonces, desde luego, nos parece que no se ajusta desde ningún punto de vista a una gestión ordenada y coherente y objetiva. Esto va a dejar un daño dentro del personal, porque se siente ya agraviado,
se siente maltratado, y eso es difícil luego de hacerle cambiar a los profesionales. Que tu empresa te deje tirado y además así porque sí. Sí, porque ni siquiera la gerencia de los hospitales os da ninguna solución. No, que son órdenes de arriba. Claro, bueno, tan simple como eso. Claro, pero yo digo, bueno, pero es que tenéis que haber peleado por vuestra gente y además haber eso, replanteado la distribución de las vacunas en función de priorizar, porque así estás cubierto, de esta manera no tienes un criterio, claro. No tienes ninguna defensa. Y hombre, nosotros, si después del día 8 no están las vacunas, pues igual emprendemos acciones legales de cara a un delito de salud pública, porque es que ya entramos en un terreno de inquietud que tienen los profesionales de que, bueno, me han puesto la vacuna cuando les ha parecido, cuando han estado, ¿qué repercusiones puede tener en mi salud? Pues hoy en día se desconocen porque todo es muy nuevo, muy poco palpable. Sí, y no sabemos qué va a pasar. Efectivamente, la experiencia es muy pequeña, muy limitada, como no puede ser de otra manera. Sí, no, desde luego que todo este tema de la vacunación, con todos los problemas que estamos teniendo de suministro, es verdad que España llegó a coger una velocidad en su momento tan notable que llegamos a pensar que podía acabar antes, pero de repente nos pegamos otra vez contra el muro y nos encontramos con que ahora hay que priorizar, y cuando se prioriza lo hacemos muy mal. Sí, porque yo no les culpabilizo de que no llegue el suministro como estaba previsto, eso por supuesto que no, o sea, yo entiendo que tienen que jugar con lo que tienen, pero dentro de lo que tienen hay que saberlo gestionar y hay que ser objetivo en la gestión, y no lo están siendo. Pues si te parece, vamos a ver el comunicado que ha leído tu compañera en la concentración esta mañana. Muy bien. Buenos días. Esta concentración se ha convocado por la falta de la segunda vacuna en el Hospital de Laredo y en el Hospital de Sierra Llana. Os leo el comunicado de esta manifestación. Después de tener conocimiento de la suspensión de la segunda dosis de la vacunación COVID-19 al personal del Hospital de Laredo en la semana del 1 al 7 de febrero, posponiéndose hasta la semana del 8, sin tener la certeza de que llegarán las dosis para ese día. Mientras el Hospital de Valdecilla y la Gerencia de Atención Primaria continúa la programación de vacunación a su personal, sin ningún tipo de restricción, este sindicato manifiesta su indignación y rechazo más absoluto a este trato discriminatorio y el agravio comparativo que esta decisión supone para los profesionales del Hospital de Laredo, tratados por el Servicio Cántabro de Salud y la gerencia de este hospital como trabajadores que no se merecen el respeto y la consideración debida. CESIF ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad por la mala previsión y planificación del programa de vacunación, que conduce a que exista personal de fuera del ámbito sanitario que esté correctamente vacunado, mientras los profesionales que están en primera línea de la asistencia sanitaria vean cómo se decide de manera arbitraria y sin ningún tipo de criterio objetivo discriminar al Hospital de Sierra Llana y al Hospital de Laredo. ¿Tan difícil es crear un protocolo creíble y público? El protocolo está. Existe. Existe. Es que te lo puedo hasta pasar. El protocolo existe, escrito en papel, pero se lo han saltado, lo han roto. Ha llegado la primera contingencia. Eso. Y la primera contingencia ha sido que se ha puesto de manifiesto que Cantabria iba lenta en el inicio de la vacunación. Que bueno, pues puedes mejorar toda la gestión, está claro, pero no por eso tienes que lanzarte a vacunar a la gente de manera... Sí que es verdad que cuando empezaron las vacunaciones en Cantabria empezaron muy lentas y de repente un día nos encontramos con que eran los más rápidos de España. Y sí que ha habido voces que decían que lo habían hecho a base de hacer eso indiscriminatorio, ¿no? sin cumplir protocolos. Exacto. Porque es verdad que al principio iban a las residencias, les pasaba como en Madrid, que no estaban los mayores, que no sé qué, y por no perder las vacunas, pero al final es que hay que seguir un orden, ¿no? Un orden, porque la complejidad de una vacunación tan masiva, porque se pretende vacunar a toda la población, o a la inmensa mayoría de la población, es complejo, pero si lo haces de manera arreglada y siguiendo unas propias normas que tú llevas a cabo a rajatabla, te va a salvaguardar de equivocarte, de parones, de frenos, pero simplemente hacerlo con sentido común y con coherencia y respetando lo que tú te has marcado. Ese protocolo existe, ese protocolo se empezó a no cumplir la primera semana de enero y hoy estamos en la situación que estamos innecesariamente. Claro.
Hombre, esto sí me trae algo en la cabeza, y es que los sanitarios tengan este interés por vacunarse es bueno para aquellos que no confiaban en las vacunas, porque está claro que vosotros sabéis más que nadie, y hemos visto incluso cómo empleados de residencias han decidido no vacunarse cuando están en contacto con los mayores, y eso a mí me parece algo espectacular. Entonces, Pues pero sí. yo creo que la confianza que estamos teniendo ahora en las vacunas hace que funcionan y que estamos Sí, sí. avanzando. De hecho, el índice o el porcentaje de personal sanitario que no ha querido vacunarse es poquísimo. No sé si es el 1 o un 2%. A mí me cuesta entender que un sanitario no quiera vacunarse. Sí, hay gente, bueno... Sí, cada uno tiene su forma de pensar, está claro, pero un sanitario conoce muy bien, pues sí, o debería, ¿no? Lo que a mí me gustaría transmitir es que hoy en día el arma que se dispone más sensible o más efectiva contra el virus es la vacunación. Y entonces realmente es la tabla a la que nos podemos agarrar para recuperar una vida más o menos normal que no tenemos ninguno de nosotros. Claro. Entonces, de alguna manera, y para tener salud, que yo creo que es fundamental, y que la tengan el círculo de personas que nos rodean y con el que interactuamos habitualmente, de amigos, familiares, hijos, todo, porque hoy en día, y en mi caso los pacientes, es decir, que son a los que yo me tengo que dirigir, y es bueno que yo esté vacunada y que ellos estén vacunados. Y que ellos lo estén también, claro. Entonces yo creo que hoy por hoy es la única herramienta. Ojalá que pronto haya una batería de más fármacos, los antivirales que puedan exactamente, funcionar, sí. Que eso nadie lo descarta, pero a fecha de hoy lo que tenemos es esto. son las vacunas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que para el día 8 estéis vacunados de esa segunda dosis y podamos pasar página de esto y los políticos reaccionen de una vez. Pues yo también lo espero, y espero que más transparencia y más comunicación. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, a vosotros. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta. Están ustedes viendo ahora mismo imágenes de los controles policiales que estamos teniendo en Laredo, como también en Colindres, por el confinamiento perimetral que estamos teniendo en estos dos municipios. Les recordamos lo que decíamos el otro día, que tienen que llevar documentación, DNI o un justificante laboral para tratar de agilizar el proceso y no generar colas de coches. Sí que estamos viendo cómo esos controles se están estableciendo de manera puntual en algunos lugares. Y bueno, pues ahora últimamente no están generando problemas de tráfico como en los primeros días, pero sí que es verdad que se está produciendo un control de la movilidad que exige una justificación de nuestros desplazamientos. Y como hablamos de medidas de prevención de COVID, nuestras cámaras han estado hoy en Noja, donde se han producido algunos cierres en parques y jardines por medidas sanitarias. Nos lo va a contar su alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín. Bueno, desde el Ayuntamiento de Noja estamos preparando la campaña de la primavera, la campaña del verano. La situación de la pandemia, la situación de los contagios, lejos de mejorar, empeora. Vamos a ser optimistas y que esa tan anunciada descenso de la curva en los contagiados vaya hacia abajo, ¿no? La semana pasada adoptábamos la medida preventiva por algunos hechos que se han producido en el municipio de cerrar los parques públicos y los parques infantiles de tal manera que podamos conseguir la higienización, la limpieza y la esterilización de esos servicios y podamos ofrecerles a nuestros vecinos un mejor servicio, que es nuestro trabajo. Como decía, estamos trabajando para ello y pues en breve volveremos a poner en marcha esos servicios. Sí que pedimos, o pido directamente y en representación del equipo de gobierno, pido la máxima coherencia, la máxima responsabilidad para que, bueno, pues todos llevemos esas medidas de seguridad que la Consejería y el Ministerio nos sugiere para que el índice de contagios cada día sea menor y no se expanda esta tan temida pandemia.
Siguiendo con el tema de COVID, hoy hemos visto cómo la incidencia acumulada sigue bajando en todas las comunidades. Hemos visto cómo la incidencia acumulada en España se ha puesto en 815 puntos, que son 30 menos que los que teníamos ayer. También la de 7 días está produciendo más o menos el mismo caso. Hablábamos ayer de que el número de hospitalizados estaban bajando en toda España. Hemos visto hoy 862 personas menos hospitalizadas de las que había ayer. Bueno, el Ministerio hoy ha anunciado 31.596 casos, está en la línea de lo que veníamos viendo, pero cada vez más bajo que en los últimos días. 565 fallecidos anuncian hoy nuevos, pero la realidad es que viendo los datos por provincias, los que dan las comunidades, vemos como de esos 565, igual que ayer quedaban 700 y pico, son muchos casos de días anteriores, porque ningún día hemos tenido más de 350 fallecidos en España en las últimas semanas. Pero bueno, veremos de dónde han ido esos casos y vemos cómo va a seguir siendo la evolución. En Cantabria vemos cómo hemos tenido hoy 146 casos y 2 fallecidos nuevos, y una incidencia acumulada que se pone en 375 puntos, que es 10 puntos por detrás de la que teníamos ayer. Los números en general están siendo muy positivos, están dándonos esperanzas de que la tercera ola efectivamente ya está cayendo a una velocidad bastante interesante. Veremos cómo cuadra esto con el retorno a la vacunación de las próximas semanas, a ver cuánto tardamos en hacerlo, pero bueno, en general podemos decir que la pandemia está más o menos controlándose. Ayer daba más datos en el Observatorio COVID, aquí me gusta ser más directo y por lo menos contar las cosas más amplias, ¿no? Pero efectivamente yo sigo siendo optimista con cómo estamos evolucionando. Hablando sobre sectores que están pasando un mal momento, uno de ellos es el comercio, y la manera de ayudarles, bueno, pues hay iniciativas que se están produciendo y bueno, pues ahora tenemos declaraciones de María Rosa Palacio Esteban, concejala de Turismo y Patrimonio de Castro Urdiales, que nos cuenta ese tipo de medidas que se están planteando allí. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales, siguiendo con nuestra campaña de apoyo al comercio local y habiendo finalizado ya la campaña de Navidad, en la cual pues bueno, se trabajó por dar apoyo y por impulsar el comercio de nuestro municipio, hemos querido ir un poco más allá y hemos impulsado este bono comercio o vale descuento, en el cual intentamos que con una ayuda de 700.000 euros, repartido en vales de 40 euros, los comercios puedan ser beneficiarios de un aporte económico en una época en la cual pues, el comercio está un poco parado, y fomentar no solo el consumo o el que haya un movimiento económico que les ayude un poco a superar esta crisis económica, sino también a dar visibilidad a su comercio, a las bondades que tiene el comercio de barrio, nuestro comercio local, a que vean que hay una gran variedad donde pueden hacer sus compras. Y para ello la campaña, aunque empieza el 15 de febrero de forma oficial con la descarga de los bonos y el consumo de ese dinero en los comercios, también estamos trabajando a partir desde la semana pasada hasta el 15 de febrero en que los comercios se vayan informando de cómo va a ser la campaña. Hemos tenido reuniones con ellos y les hemos animado a participar de una forma muy fácil, o bien presencialmente a través de un teléfono que hemos puesto a disposición, en el cual pueden coger cita para hacer la solicitud en una oficina pensada para ellos, que es el 942 80 78 54, o bien a través de una web que es www.compraencasturdiales.com, donde tienen toda la información, el teléfono de contacto para coger cita y poder adherirse a la campaña. Seguimos en Vallanoche. No todo va a ser COVID. Vamos a hablar de muchas otras cosas. Ayer fue el Día Mundial de los Humedales y vamos a tener el testimonio de Felipe González, el responsable de SEO BirdLife en Cantabria. También vamos a tener una obra de la Coral Salvé de Laredo, la Misa Popular Cántabra de Nobel Sámano. Tendremos el testimonio de José Luis Ocejo, su director. Y esta misma mañana hemos estado también con Agustín Urquidi, que nos ha dado sus impresiones y más detalles sobre la pieza que les vamos a ofrecer al final del programa. La Misa Popular Cántabra es una obra de Nobel Sámano, el compositor torrelaveguense fallecido no hace mucho tiempo. Una gran obra que refleja además el carácter cántabro en su interpretación, con la Coral Salvé principalmente, un grupo de músicos de Cantabria para acompañarla, al órgano, algún organista que normalmente buscamos por Cantabria también, al piano era el compositor Nobel Sámano, que después
Por desgracia, pues por desgracia, porque murió, hemos tenido que buscarnos una pianista que tenemos, primero la pianista Rosa Martínez Arrizabalaga, Fernández Arrizabalaga, y después a María Jesús Ventura. La obra es una misa con una introducción importantísima, con un recitado y con la música de Cantabria y con un grupo de baile, el coro y danzas de Nuestra Señora de Covadonga de Torlavega. Ellos han sabido plasmar también ese aire popular que tiene esta misa. Después de la introducción hay una parte recitada importante, una especie de plegaria que hace el labriego a Dios, diciéndole qué le pasa por la sequía y qué le pasa para dar de comer, el problema que tiene para dar de comer a su familia. Hacemos un alto en el camino y enseguida tendremos el testimonio de un vecino querido y conocido por muchos de ustedes que ha pasado el COVID a los 85 años y tiene muchas historias y muy interesantes que contarnos. Ahora nos vemos. Pues ustedes dirán que hablamos mucho de COVID, pero es que no nos queda otra. Tenemos 2 municipios en la zona confinados, tanto Laredo como Colindres. Hay gente que nos dice que efectivamente tenemos que hablar de otras cosas, pero también es verdad que queremos ser la fuente de ideas y de información sobre algo que está en nuestros días desde hace semanas y meses y que no nos lo quitamos de encima y que realmente es el centro de la actualidad. Tenemos muchas historias, tratamos de traer y entrevistar a virólogos, a médicos, a personas relacionadas con la sanidad, incluso también a políticos para hablar de este tema y tener la máxima información posible. Yo también trato de darles la información en el programa de Observatorio COVID sobre los números y las tendencias y todo lo que sabemos, cómo nos contagiamos. Pero es verdad que es un tema bastante sensible que ahora mismo nos tiene centradas nuestras vidas y evidentemente no podemos más que convertirlo en el tema clave de nuestro programa. Sabemos que hay muchas historias, muchas personas que han pasado la COVID, tenemos incluso personajes que conocemos todos que la han pasado. Vamos a ver ahora también el caso de Zacarías Puente, que lo conocemos de muchos de los que vivimos en Laredo y en esta zona, que ha sufrido el virus en sus carnes a sus 85 años y lo ha pasado. Su hija, Arantxa del Norte, que ahora está haciendo sus pinitos en YouTube, le hemos pedido que grabe un vídeo con su padre para darnos un mensaje. Hola papá, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco a todos cómo te encuentras después de todo lo que has pasado. Aquí cultivando el COVID, que me ha dejado mejor que antes. La verdad es una experiencia buenísima, hay que superarlo y nada más. Y además ahora, fíjate qué día contemplando aquí la bahía que está tranquila, aquí desde Reina Victoria y Peñacabargas en el pico, y entonces qué buen día va a venir, ¿no? Qué buen día que tenemos, da gusto pasear por aquí. Y vamos a saludar a Jorge Sepúlveda, pero le están arreglando. Están en obras, pero podemos cantarle igual, ¿no? Algo se ha desborregado y siempre va a venir a cantarle. Santander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y sus besos te da. Y la otra mirando al mar, mirando al mar, soñé que estabas junto a mí. Ese Jorge, que por poco lo derrumba, ¿no, hombre? Estas lluvias y estas nieves y estas tormentas, no solamente la del COVID. En fin, esperemos que empezar a recuperarnos muy pronto en esta primavera. Bueno, papá, pues nada. Venga. Muchas gracias. Chao. Zacarías Puente, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de ver el vídeo con Arantxa, en el que se ve bien cómo te has recuperado del COVID, 85 años, después de una carrera tan larga y de repente encontrarse con esto, ha sido algo emocionante, ¿no?
Pues sí, la verdad ha sido una experiencia, bueno, pues que me ha tocado a mí pasarla y no lo esperábamos, no lo esperábamos. Me cogieron precisamente mis hijos, las hijas de Arantxa, Rosa María y Zacarías, me llevaron para allá, pero pensando que tenía otras cosas y, en fin, pues lo hemos pasado lo mejor que hemos podido y aquí estamos. Una salud de hierro. Una experiencia más, pues para vivirla y contarla. Una salud de hierro, porque sí que me han contado que es la primera vez que pisaba un hospital en su vida. Primera vez Increíble. en América y en Europa. Qué barbaridad. Primera y aún vez. así, fíjate, o sea, a esa edad, que con los problemas que da el COVID y has salido, ahora mismo, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro estupendamente, me he recuperado cada día, no lo noto más, porque lo que sí me dejó fue un cansancio tremendo. Claro. Y quizás un poquitín, pues también ha afectado un poquito al estómago, pero enseguida recuperé el sabor y el olor, y los aromas, pues, pero recuperándome de día en día. Para alguien que se dedique a la hostelería... Cansancio. Para alguien que se dedica a la hostelería, perder el sabor y el aroma tiene que ser dramático. Pues claro, es perder tus armas, perder tus armas. Siempre he tenido afición a ello y pues siempre pues, me ha gustado y he disfrutado con ello, he trabajado en ello y lo he sentido, lo he vivido y estoy contento de ello. Desde luego, ¿no? La verdad es que ha sido increíble, y el hecho de que tengas también a tus hijos contigo y que puedan estar, que hayan podido seguir viviendo la experiencia Cocinan muy bien. Todos cocinan, los tres cocinan muy bien. Tienen una sensibilidad para los sabores, para la cocina impresionante. Además de que tienen conocimientos técnicos y prácticos, pues la verdad es que se disfruta mucho de eso, sí. ¿Todavía tienes planes para el futuro? Bueno, pues los planes para el futuro es que leer, escribir. Ahora he terminado, claro. Precisamente he terminado y tengo ya en imprenta y en pruebas, pues un libro que parte desde 1963 a 1935, que es cuando yo nací, a 1963. Son memorias de un cantador americano, pues en que relato pues toda la vida desde el año 35 que nací, pasar la guerra, la posguerra y todas las grandes dificultades de las cosas y cómo ha evolucionado, pues ya lo tengo en imprenta, nada más que ya pues, a punto de editarlo en cuanto pase esta peste maldita, ¿no? Menuda historia interesante puede ser esa. He comenzado ya, pues otro que será del 63 hasta la actual. Siempre haciendo memoria, pues de todas las cosas que se han hecho, sobre todo, pues en América y en España, y principalmente, pues en Cantabria, y concretamente en Laredo y su comarca, es decir, Muriozo y Laredo, claro. Claro, desde luego. Es donde se han hecho cantidad de cosas. Sí, no se puede tener más vitalidad. Todas las ferias de los quesos, las cofradías de los quesos, todas las jornadas gastronómicas, los primeros libros de cocina que se hacen, el primer libro de los quesos, en fin, muchas cosas, pues trabajando, haciendo y disfrutando de lo que haces, viviéndolo y tratando de aportar algo para bien tuyo y de todos los demás. Claro, y teniendo todos estos planes, que de repente aparezca el virus y te puedas plantear, digamos, que puedan frenarlos en seco, pero evidentemente hemos salido adelante y ya estamos de nuevo otra vez a crear. Hay que aportarlo pues con la serenidad y con la ilusión de que la vida es muy importante, pero que no somos eternos, ¿no? Y entonces las enfermedades llegan y bueno, pues a mí me llegaron, lo he superado pues muy bien
y ahí estamos, a ver si lo terminamos con ello. Pues desde aquí nos alegramos mucho, desde luego que hemos querido hacer esta entrevista precisamente como homenaje y para alegrarnos y para felicitarte también por haber salido de ello y porque sigamos adelante. Así que, oye, esperemos poder entrevistarte muchas veces en los próximos años. Pues nada, un saludo para todos tus oyentes, para todos tus clientes y oyentes, y que la gente pues tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir comiendo, Desde y luego. que lo que no se cura comiendo no se cura con nada. Eso me lo decían las dos abuelas, pero principalmente una. Dice, lo que no se cura comiendo no se cura con nada. Por lo tanto, hay que seguir comiendo y comiendo con sabor y cosas ricas. Las anchoas, los quesos, las alubias, las verduras, los espigos de terroza y las chirras de Salvé. De todo ello bien preparadito y bien comido, y disfrutar de ello, que es la vida. Claro que sí. Bueno, pues un fuerte abrazo, Zacarías. Buenas noches. Un saludo para todos y que vamos a vencer, entre todos vamos a vencer el COVID, vamos a vencerlo. Vamos a cuidarnos también tener todos. Un poco de paciencia, pero lo superaremos. Sí, desde luego que sí. Hay que tener fe en el futuro, que esto aquí no se acaba. Muy bien, pues eso, buenas noches, Zacarías. Hasta luego. Buenas noches, adiós. Estamos de vuelta en Vaya Noche. Ayer fue el Día Mundial de los Humedales, un día importante para la naturaleza, no solo en nuestro territorio en España, sino en Cantabria, donde tenemos algunos de los tesoros más significativos de este ámbito. Pero ¿qué son los humedales? Esta mañana en redacción estábamos hablando sobre ello y no sabíamos hasta dónde abarca y la importancia que tienen estos espacios para la naturaleza. Hemos pedido a redacción que nos haga un vídeo para explicárnoslo y tenerlo más claro. Los humedales son un conjunto muy heterogéneo y singular de ecosistemas a caballo entre la tierra y el agua. Se encuentran entre los ecosistemas más complejos, productivos y dinámicos, aunque también más frágiles del planeta. Nos suministran agua y alimentos, ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, contribuyen a controlar las inundaciones, atenuar las sequías, a proteger la costa y a filtrar el agua, entre otros servicios. Además, mejoran la calidad del aire, proporcionan materias primas, recursos genéticos para medicinas y energía hidroeléctrica. Son el medio de vida para 1 de cada 7 personas. Aunque los humedales solo ocupan entre el 3% y el 5% de la superficie del planeta, son fuente de vida, ya que el 40% de las especies del mundo viven o se reproducen en estos espacios. Sin embargo, estos ecosistemas están desapareciendo más rápido que ningún otro. Desde 1700 se han perdido casi el 90% de los humedales del mundo, aunque el ritmo de desaparición se aceleró especialmente a partir de 1900. En el caso de España, en 100 años han desaparecido el 70% de los humedales. Esto está provocando que el 25% de las especies dependientes de los humedales continentales y el 23% de las especies en humedales costeros y marinos estén amenazadas de extinción a nivel mundial. A pesar de esto, somos el tercer país en espacios incluidos en la lista Ramsar, con 75 enclaves de importancia internacional que ocupan 304.564 hectáreas. España tiene entre sus objetivos la restauración de estos ecosistemas. También la Unión Europea, cuya Estrategia 2030 de la Unión Europea sobre la biodiversidad especifica, entre otros muchos objetivos, la obligación de los países europeos de mejorar al menos el 30% de los hábitats y especies en peor estado de conservación, entre los que se incluyen los hábitats y especies ligadas a las zonas húmedas. De la buena salud de los humedales dependerá la salud de muchas especies, entre ellas la nuestra.
Bueno, pues ya sabemos un poco con lo que son los humedales exactamente y la importancia que tienen para nuestro entorno. Más tarde hablaremos con Felipe González, responsable de SEO BirdLife en Cantabria, y precisamente con SEO BirdLife colabora el Ayuntamiento de Noja precisamente en este ámbito de los humedales. Nos ha contado ese acuerdo de colaboración y cómo se produce su alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín. Bueno, pues como de todos he sabido, Noja forma parte del Parque Natural de las Marismas Victoria y Joyel. Es un referente a nivel norte de España, posiblemente, y no son unas palabras mías, son unas palabras de Felipe González, de SEO BirdLife. Las marismas de Victoria y Joyel son, o el Parque Natural, mejor dicho, son la Doñana del Norte. Ha sido un pilar básico del equipo de gobierno en la anterior legislatura y lo sigue siendo en esta nueva legislatura que comenzamos en el año 2019. El ecoturismo, turismo de naturaleza, la sostenibilidad, pues para el Ayuntamiento de Noja son pilares básicos de esa tan ansiada desestacionalización de nuestro turismo. La inversión que el Ayuntamiento hace en ese capítulo, en el medio ambiente, es una inversión importante y creo que nos está trayendo un retorno pues trascendente para lo que es el turismo desestacionalizado, como decía antes. Acudimos a Inglaterra, a una feria de las más importantes del mundo, asistimos al Delta del Ebro, otra feria importante dentro de lo que es el ecoturismo, asistimos a Monfragüe, que es una feria pues, de las más importantes de España en lo que es el turismo ornitológico, y ya este año hemos celebrado, por las circunstancias de la pandemia, una feria, la tercera edición de Econoja. Las circunstancias nos han abocado a celebrarla virtualmente en la red. Ha tenido pues, unos resultados fantásticos y estamos preparando la edición para octubre de 2021. Esperemos que la circunstancia del COVID nos permita hacerla físicamente, como la hemos hecho en otras ocasiones, pero bueno, para Noja su parque natural es un recurso importantísimo en el que está trabajando, como decía al inicio, en la anterior legislatura y en esta legislatura actual. Bueno, estamos de vuelta en Vaya Noche. Vamos a hablar del Día Mundial de los Humedales, que fue ayer. Para hablar de esto tenemos a Felipe González, responsable de SEO BirdLife en Cantabria. Buenas noches. Muy buenas noches. De hecho, hablando de humedales, en Cantabria Oriental tenemos algunos de los más interesantes de España, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, sobre todo lo que es las marismas de Santoña, que son de hecho el humedal más importante del norte de España y por eso están incluidas en el listado Ramsar de humedales de importancia internacional. En España hay digamos, muchos humedales o muchos terrenos que tienen que ver con este ámbito, digamos, tanto hablamos en el sur, en todas las partes de España. Bueno, España es un país que está bastante interesante desde el punto de vista de los humedales. Hay humedales a lo largo de toda la geografía, hay humedales costeros como pueden ser las bahías, los estuarios, las desembocaduras, luego hay lo que son lagunas, pero sobre todo el papel que juegan todos estos humedales en España es sobre todo el de ser un gran receptor de aves migratorias, ¿no? Tanto en la invernada, en el momento en el que nos encontramos, como durante los pasos migratorios, ¿no? Por ser este pasillo que comunica África con Europa, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que más, lo más relevante, digamos, aquí en la zona de Santoña, porque es una zona de paso de aves que vienen de todas partes de Europa para llegar en sus migraciones a África. Pues sí, y sobre todo, bueno, vienen muchas aves a pasar el invierno, ¿no? De lo que hay ahora mismo en el mes de febrero, por ejemplo, de las marismas de Santoña, son cerca de 15.000 aves acuáticas, de 54 especies, y todas son aves que vienen del norte de Europa a pasar el invierno, ¿no? Huyen, digamos, de los rigores del invierno y se alimentan aquí, pues sobre todo de lo que encuentran cuando baja la marea en los fangos intermareales, como son pues gusanas, cangrejillos, también los patos, por ejemplo, pues se alimentan mucha vegetación acuática. Y bueno, aquí pasan prácticamente 5 meses hasta finales de marzo, en el que ya regresan de nuevo al norte de Europa, y en ese momento empiezan a aparecer otras especies que sí que están en paso migratorio,
que son aves que vienen del sur de la península ibérica o de África y se dirigen hacia esos lugares de cría más al norte. ¿Qué clase de interacción tienen estas aves migratorias con el ser humano en las últimas décadas? Bueno, ha cambiado bastante la percepción que se tiene de las aves en general y particularmente en el ámbito del estuario de la Son. Pues antiguamente, no hace mucho, todo el mundo salía a cazar, ¿sabes? Y de hecho pues era un lugar donde se cazaban muchos patos y muchas aves, y así te lo cuentan pues todos los pescadores locales, que salían con sus botes, sus cañas, pero siempre llevaban una escopeta y siempre que podían pues le cogían algún pato. Entonces digamos que toda este comportamiento, ¿no?, hacia las aves que había antiguamente, no era que solamente se las veía como un objeto de caza, pues obviamente ha cambiado de manera radical, ¿no? A partir de su conservación efectiva en el año 92, pues estas marismas ya están protegidas, no se puede cazar, y de hecho pues ahora las aves han cogido mucha más tranquilidad y son mucho más fáciles de contemplar, y ahora lo que más se ve pues es gente con prismáticos y telescopios que precisamente vienen a contemplar este recurso, ¿no?, que es la observación de aves. En un día como ayer, siendo el Día Mundial de los Humedales, ¿qué tipo supongo que habrá jornadas de conferencias o algún tipo de exposiciones que se hagan en este respecto? Sí, bueno, en estos momentos, pues debido un poco a las restricciones que tenemos con el COVID, pues hemos tenido que prescindir de actos públicos, ¿no? Claro. Siempre hemos hecho, en estas fechas siempre hacíamos salidas a ver aves, a las marismas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no dejamos desde SeoverLife de aprovechar esta fecha para reclamar pues más medidas de protección y conservación, y ahora sobre todo también pedimos que también se restauren más marismas, ¿no? Es decir, ahí las marismas de Santoña históricamente también han sido ocupadas y rellenadas, y ahora pues estamos reclamando que se empiecen a invertir más recursos en restaurarlas, ¿no? Y bueno, yo creo que este también es uno de los mensajes que intentamos lanzar en esta fecha. Claro, hablando de conservación y de este tipo de medidas, ¿en los últimos años estamos avanzando al respecto de esto? Evidentemente, los cambios que se han producido en las últimas décadas con respecto a la conservación de las aves y los humedales pues han sido enormes, ¿no? Yo, que no soy tampoco una persona muy mayor, pues yo he pasado de ver cómo se rellenaban las marismas al proceso inverso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en el Día Mundial de los Humedales, pues acabamos de ver hoy que se anunciaba por parte del Gobierno de Cantabria pues la declaración de las marismas de Astillero en la Bahía de Santander como un nuevo espacio natural protegido, y además se anuncian, por ejemplo, que parte de los fondos que van a venir de recuperación del COVID se van a destinar también a restauración de humedales, con lo cual, pues bueno, yo creo que eso señalaba cómo ha cambiado la actitud y un poco la visión que se tiene de los humedales. Como ha dicho antes, en el Día Mundial evidentemente no se puede tener presencia física con aquello del COVID, pero sí que las conferencias habrán tenido que ser online en general, claro. Efectivamente, y hemos tenido pues una serie de conferencias en las que yo particularmente he participado, que ha organizado SEO, y que ahora es un formato en el que también pues mucha gente se acerca, y de hecho pues viene más gente a eventos online que a los eventos físicos, y efectivamente ha habido unas jornadas dedicadas a mostrar ejemplos de buenas prácticas en la gestión de humedales, ¿no? A lo largo de toda la geografía española, pues SEO trabaja en varios grandes humedales, como son Doñana, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro y particularmente aquí en Cantabria. Y bueno, pues ahí hemos desgranado un poco pues cómo ha sido ese trabajo de restauración y de conservación de estos humedales, y bueno, animando un poco a que estos ejemplos se sigan haciendo e imitando. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y por el tiempo que nos ha dedicado. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Ya al final de nuestro programa, Coral Salvé de Laredo, 45 años de música.
45 años cosechando éxitos, y aún con mascarilla los que vendrán. Agustín Urquidi, secretario y miembro de la coral. Vamos a seguir cantando y a no tardar mucho. Ya cantamos en el 2020 con las mascarillas puestas y este año, si es necesario, nos volveremos a poner las mascarillas y volveremos a cantar en la calle o en algún centro importante, como es la iglesia Santa María de Laredo, en el cual el año pasado cantamos 2 veces. También en Colindres, en sus jardines de la Casa de Cultura. La mascarilla nos molesta un poco al cantar, pero bueno, con entusiasmo y con ganas se supera totalmente. También el año pasado cantamos en la Catedral de Santander, también con mascarilla, en un homenaje que se le hizo al gran pintor cántabro Enrique Gran, y a Vital Alsar como gran navegante de Cantabria, al cual ya le dedicó la Coral Salvé un disco de habaneras hace muchos años, en el long play, y después se reeditó en CD. La Coral Salvé ha grabado, además, 30 y no sé cuántos discos, no me sé la cifra exacta, en cuanto a canciones, primero en long play, en vinilo y después en CD. También bastantes DVDs, y luego ha tenido el honor de estrenar, casi en España diría, una obra como la Misa Popular Cántabra, la Misa para la Paz de Jenkins y otros escenarios en los cuales hemos sido capaces de interpretar unas músicas tanto pejinas, tanto tradicionales cántabras, y además dedicarnos a una serie de obras de música llamada de música clásica. Este verano nuestro compañero Ricardo Gundín, del programa Actual, un programa que no estamos emitiendo en este momento por las circunstancias de la pandemia, pero que volverá, tuvo el placer de hablar con José Luis Ocejo, director y fundador de la Coral, y sobre muchas cosas, y nos gustaría ofrecerles los mejores momentos de esa entrevista. Ya pertenecía al coro parroquial de Escalante, gracias a su párroco de entonces, José Luis Amperio. Con 8 años vine estudié en el Doctor Velasco, en el Colegio de los Trinitarios de Laredo, sí. Y también formaba parte, tenía muy buena voz y cantaba en lo que hoy es cine, fue la capilla, sí, habitual, y después ya en el seminario de Algorta, de los Trinitarios de Algorta, pasé a la bien Aparecida y efectivamente había una importante escolanía. Entonces había 100 y pico seminaristas, de los que había una selección, y tuve la oportunidad ya entonces de ser director de la misma en algún momento. Aquí había un grupo de personas, don Julián, el párroco de entonces, había tenido un coro que se llama Coral Salvé, como coro parroquial, sí. y ese proyecto había terminado. Había varias personas de ese entorno, Gonzalo García Salomón, Ferino, Alfonso Paradelo, gente que me conocían y me dijeron que a ellos les gustaría continuar ese proyecto. Coincidió ese deseo popular con mi necesidad personal y mi afición y mi deseo yo veía que ahí podía haber un proyecto interesante que era la Coral Salvé y ahora es la Coral Salvé. Y entonces la gente ya de Laredo, también gente joven, pero inquieta por el proyecto, interesada por el proyecto, sí, luego se sumó. Y a los 2 o 3 meses, el 4º o 5º concierto que dimos, me acuerdo en Santander, en la Mutua Montañesa, ese día cantamos ya 83 personas, que ha sido una cifra que ha acompañado mucho a la coral. En el Teatro Real también cantamos 80 personas, sí, en el primer concierto que hicimos en el Teatro Real, 5 años más tarde. Sí. Hace 20 días la coral ha cumplido, no hemos podido celebrarlo, pero ha cumplido sus 45 años, donde hay cantidad de datos.
El tema empieza justamente en el año 81, cuando yo me quedo, vuelve la coral para acá y yo me quedo a conocer a los músicos argentinos, sobre todo a Ariel Ramírez y Eduardo Falú, que son los dos que quería conocer. Y unos meses más tarde, Ariel Ramírez manda a su representante en España para ver si la Coral Solé puede montar y presentar en España la misa criolla. Ajá. Y así lo hacemos. Entonces ya alguien del entorno del Teatro Colón de Buenos Aires, una alemana argentina, Jutta Olson, pues tiene la idea de producir una versión no vernácula, no popular, de la misa criolla, sino con una voz lírica como Carreras. Y entonces recurren a nosotros, a ver si estábamos dispuestos a hacerlo. Y claro, esto luego surgió un viaje por todas las ciudades más importantes, un viaje de 24 días por toda Europa. Antes de esto de Europa, la Sociedad Hispano-Germana, la Sociedad Italiana contra la Leucemia programa un concierto en el aula Pablo VI del Vaticano, con Carreras y la Coral Solé, sí, a beneficio de la causa, sí, que para 10.000 personas. Bueno, esto creó una Coral Solé con una inquietud superior, sí, y un paso hacia adelante que nos hizo... Y tú mientras estabas compatibilizando la dirección del Festival Internacional de Santander con la coral. Has estado mucho tiempo compatibilizando. Sí, sí. No solo eso, sino 4 años en paralelo, los 4 primeros años del Festival de Otoño, que sí, precisamente lo clausuró José Carreras en el Teatro Real. Sí, en Madrid. En Madrid. Teatro Real de Madrid, eso... Cuando era sala de conciertos, donde hemos actuado nosotros en 3 ocasiones. Teatro Real, sí, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Es otra dimensión. Referente. Ahora mismo es un teatro de ópera con producciones al primer nivel del mundo, sí, y una referencia fundamental en la cultura con mayúscula. ¿Cómo es José Carreras para ti, personalmente? Yo creo que es un hombre muy tímido, pero es un cantante que tiene unos tonos medios que su voz es terciopelo, o era terciopelo. Digo era porque precisamente en la última producción, días antes de descubrirse su enfermedad, sí, su leucemia, él graba la misa criolla con nosotros en la Bien Aparecida, sí, y es lo último que él hace con esa voz de terciopelo. Sí. Y ahí está. Y tengo que resaltar la gran sencillez de José Carreras, de un tío tan grande, tan enorme, sí, acoplado a nosotros, a nuestro sí, estilo, sí, y siendo uno más. Y otro gran tenor, anónimamente, que Plácido Domingo, sí, ayudando a Carreras, que teóricamente eran como competidores, sí, anónimamente ayudando a Carreras en ese momento de esa fundación. Plácido es un extraterrestre, de artista y de generosidad. Y esa es mi experiencia con él. ¿Le conoces personalmente? Le hice un seguimiento. Yo traje a Plácido Domingo a hacer al festival un 5 de agosto en el Palacio de Festivales a beneficio de UNICEF. Fue un concepto complicadísimo porque tiene un calendario tan complejo. Oye, sí, José Luis, no sé pero qué. Benéficamente... Sí. Vino 3 días a Santander con su avión privado, con su familia que estuvo hospedada en el Hotel Real. Cantó como Los Ángeles. Perdió 2 o 3 días de sus vacaciones en América, donde él para las vacaciones, y cobró un jamón. Que sería bueno, me imagino, ¿no? Un buen jamón que le regalamos. Un jamón. Es maravilloso, ¿eh? Sí. Qué anécdota más buena. No, y generosidad. No hay derecho a que se aborde. No hay derecho. A una figura de ese tipo. Exacto, no digo más. Exacto. No digo más. Proyectos. La coral. Siempre estamos intentando reinventarnos y siempre estamos intentando empezar, porque siempre hay cosas que aprender. En la estrategia de desarrollo, a la coral le preocupa 2 cosas. Sí. El cambio generacional, correcto, o el relevo generacional, más que cambio, el relevo generacional, y bueno, ahí estamos, está entrando gente, pues no de 20 años, pero entra gente de 30, 40, 50 años, sí, es gente joven, sí,
la segunda preocupación, la institucionalización de la coral. La coral son los coralistas y su director no puede ser nunca eterno, ni la junta directiva es eterna. Y si fuéramos capaces de ser inteligentemente prácticos, la coral tiene que garantizar siempre su futuro, sí, con ocejo o sin ocejo. Pues ponemos fin al programa de hoy. Les agradecemos mucho a todos ustedes haber estado al otro lado, también a nuestro equipo de realización por el esfuerzo que está haciendo en conseguir llevar los contenidos a sus pantallas en estos días de confinamiento. A continuación les vamos a dejar con la Misa Popular Cántabra de la Coral. Esperemos que en el futuro podamos darles más actuaciones de esta coral al que tanto cariño tenemos en Cantabria. Pero antes de irnos, como siempre, tenemos el santoral por labor de nuestro párroco de Laredo, Juan Luis Cerro. Hoy, día 4, he querido escoger una santa, la Beata Isabel Canori. ¿Y por qué he querido elegir esta santa entre todos los que podía haber elegido? Porque pertenece a la familia trinitaria, es una santa trinitaria que los trinitarios, la familia trinitaria, pues hacen hoy presente, ¿no? Es una santa que se casó joven y con un abogado, la familia se rompió, el abogado se fue con otra mujer y ella tuvo que sacar a sus 2 hijas adelante, trabajando y haciendo, pues como tanta gente, ¿no?, en la vida, luchando por sacar las cosas adelante. En 1801 tuvo una misteriosa enfermedad y esa enfermedad pues tuvo una experiencia mística, las experiencias místicas propias de santos especiales, que es el encuentro privilegiado con Jesucristo en esta vida, ¿no? Y esta mujer pues profundizó en esa experiencia para encontrarse con Jesucristo y compartirlo con todos los demás, todas las personas que estaban a su lado. Fue enterrada en Roma, en la cripta de la Iglesia Trinitaria de San Carlo de las 4 Fuentes, que hemos pasado alguna vez por allí, todos los que alguna vez hemos ido a Roma. Es un edificio muy bonito y es un sitio muy, muy interesante. Murió el 5 de febrero de 1825 y en ella encontramos el amor por la familia, por la gente, por el prójimo, por los demás, en fin, lo que nos enseña, ¿no?, que si amamos a Jesucristo tenemos que compartirlo con todos aquellos que lo necesitan. Nada más ya. Buenas noches y mañana nos encontramos con otro santo o santa. Mipiso.com ha patrocinado este programa.